Pues buenos días, tardes a todos. Mi nombre es Jorge Luis Olivera Reyes, de la licenciatura de Historia, y este es mi trabajo para América Latina. También está en este trabajo mi compañero Emanuel Bustamante, pero él ahorita no puede asistir por temas personales. Pero, pues bueno, aquí estamos y pues nuestro invitado para este trabajo, pues es mi papá. Si gustas presentarte, papá. Sí, mi nombre es Jorge Luis Olivera Izquierdo, soy de origen cubano y natural de, de Cuba. Eso es. Entonces, ¿te parece si empezamos? ¿Te parece bien? Va que va. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué decidiste emigrar a México? ¿Cuál es la historia detrás de eso? Sí. Decidí emigrar a México debido a las situaciones económicas que enfrenta Cuba y la situación de gobierno, ya que es un gobierno el cual es totalitario y existe muchos factores en cuanto a la economía, en cuanto a la libertad que existen, que no la hay en Cuba, y por esos motivos muchas de las personas como yo deciden emigrar a otros países. Entiendo. Entonces, sí son como una gran mayoría la que deciden hacerlo. Sí, es la gran mayoría que decide emigrar, ya que es un país el cual no hay libertad de expresión, es un país donde el gobierno te reprime por manifestarte, por expresar libremente una inconformidad que tengas uh, en contra del gobierno. Incluso los medios televisivos o radiales en Cuba tienen que obedecer lo que dice el gobierno, porque si no lo hacen, pueden sufrir represión, pueden ir, detener o llevar a presión a la persona por no obedecer lo que ellos dicen. Entiendo, entiendo. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuáles son las diferencias entre entre vivir en México y vivir en Cuba? Que te hayas percatado. Sí, la diferencia entre México y Cuba son muchas. Digamos que de, de 360 grados en cuanto a la diferencia. Comenzando que Cuba es un país que practica o intenta practicar lo que es el socialismo y el comunismo. Eh, Tratan ellos de llevar a un formato donde la sociedad toda sea igualitaria, eh, que todos tengamos la misma igualdad en todo. Y es un país donde no se cumple debido a que existen diferentes niveles sociales donde, por ejemplo, los que están dirigiendo el país Cuba tienen un nivel de vida muy diferente a los que están abajo. Y sobre todas las cosas, por ejemplo, hay personas, políticos que viven muy bien, que se alimentan bien, pueden viajar, pueden vestir bien, Ujú. en comparación con los que no están en el poder, que no tienen para comida, pasan mucha necesidad, y entonces es muy disparejo el nivel de vida de un político a una persona de abajo en Cuba. Es completamente desigual, no hay igualdad. Entiendo. Entonces, en México consideras que está como que más equilibrada toda esa onda, ¿no? Y en México es un país donde hay mucha libertad, es un país donde si uno se esfuerza puede obtener mucho con sacrificio. Es un país donde te puedes expresar libremente, sin temor a nada, sin temor y sin miedo a que te puedan juzgar por expresarte libremente, eh, porque la persona tenga una inconformidad, cosa que en Cuba, si por ejemplo, si dices que estás en contra del gobierno, eh, vas a prisión,
ellos te toman como una persona contrarrevolucionaria, contra una persona que no es bien vista por simplemente tener una idea, una ideología diferente a la ideología que ellos tienen allí. Entonces, eso es algo de lo que diferencia, hace la diferencia de sistema socialista al sistema capitalista, que es lo que vivimos en México. El sistema socialista es un sistema donde no tiene derecho a nada, más que a lo que ellos dicen. Y en el sistema capitalista, que es lo que vivimos aquí en México, es un país libre donde tú puedes expresarte, donde tú puedes decidir qué es lo que quieres hacer y eso se te respeta. Ok, muy interesante. Entonces, rescatando esto de la represión, ¿no? Que tú mencionabas, ¿has tenido como algún percance con las autoridades, como algunos problemillas con ellos? Sí, tuve un percance en una ocasión por manifestarme, por decir que estaba en contra de, por ejemplo, de la luz. Ellos quitan la corriente y si tú manifiestas de que, por ejemplo, de que está mal, ya ellos te empiezan a acosar. Incluso llega la policía y puedes ser arrestado por decir de que está mal, de que no ponga la electricidad o simplemente por decir de que no hay comida, que necesitan darle comida al pueblo. Es una situación que para ellos tienes que no decirla para estar bien con ellos, porque si la dices vas preso. Entonces a mí me sucedió algo así. Vaya. Y bueno, ya avanzando más en como en la entrevista. Ah, ¿Tú qué diferencias viste más o menos entre los artículos de vida cotidiana, ya sea, no sé, los alimentos, artículos de aseo personal, la ropa, todo eso? ¿Qué diferencias ves en México con respecto a Cuba? Sí, mira, Cuba es un país donde escasea. Actualmente escasea los artículos de higiene personal, digamos jabón, pasta para los dientes, champú, todo ese tipo de situación en Cuba no lo hay. Y si lo hay, se encuentra a un precio muy elevado, debido a que el mismo gobierno no, no le interesa prácticamente que el pueblo tenga todas esas cosas que se necesitan. Y en cuanto a ropa, igual, tienen que viajar las personas, por ejemplo, las familias, para vestir bien en Cuba, tienen que la familia llevarle ropa o llevarle aseo para que la persona se pueda vestir bien o pueda estar aseado. Uh, es una situación muy delicada debido a que no, el propio gobierno no quiere invertir en que o abrirse a que el capitalismo sea el que negocie con ellos para que haya una apertura en cuanto a la situación de bienestar del pueblo cubano. O sea, ellos quieren dirigir todo, controlarlo todo, cuando realmente no pueden, porque ellos no quieren dejar el poder y quieren seguir gobernando y que no exista otra ideología en Cuba que no sea la que ellos profesan. Ok, entiendo. Sí, como que bueno, está como que muy en boga ese tema sobre la precariedad en Cuba, pero algo que siempre como que se rescata es su sistema educativo, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de su sistema educativo? ¿Cómo se ve en contraste con el mexicano? Sí, el sistema educativo, ahí sí considero que el presidente Castro eh, hizo algo muy positivo para el pueblo, para el país de Cuba, para el pueblo cubano. Cuba es uno de los países con menos índice de analfabetismo que existe en el mundo, derivado a que Fidel se preocupó mucho
porque no existieran analfabetos en Cuba. Él desarrolló la brigada de maestros voluntarios, los cuales subían hasta la sierra, hasta lo más intrincado de Cuba, para darle enseñanza hasta la persona más remota del país. Por eso Cuba tiene un índice de educación elevado en cuanto a educación, digamos. Y en comparación con México, pienso que está muy bien la educación en Cuba, al igual que aquí en México. Ok, y siguiendo con esto de la educación, bueno, aquí en México tenemos como que nuestra historia nacional, ¿no? Sobre, o sea, la independencia, tenemos a Hidalgo, a Allende, a Dama, a todos estos héroes, ¿no? Como que nos dan pertenencia y de algún modo como que en la escuela primaria, secundaria, algo por ahí, como que se afianza esa imagen, ¿no? ¿Qué imagen se tiene sobre la revolución cubana? Si les dan este toque como de pertenencia, de que se deben de sentir orgullosos, o se aborda desde otra perspectiva? Sí, en Cuba siempre se ha guiado el sistema educativo por la representación de quienes fueron los líderes, los que lucharon por la independencia de Cuba. Por ejemplo, se resalta mucho la ideología de José Martí, que fue un escritor que hizo la guerra a través de la escritura. También se resalta la imagen del Che Guevara, se resalta la imagen de Camilo Cienfuegos, que fueron personas, líderes, que lucharon por la independencia de Cuba. Entonces, como aquí en México dan las efemérides, el día de las efemérides en las diferentes instituciones, en Cuba también lo resaltan, pero día a día, las diferentes conmemoraciones de lo que significaron cada líderes en su momento, lo que hicieron por Cuba, lo que marca un aprendizaje a cada estudiante de quién fue cada líder en su momento y qué fue lo que hizo por la Revolución Cubana. Ok, y en el ámbito social, ¿sí se tiene como que todavía muy rescatado lo que te enseñan en las escuelas? ¿O ya se está yendo a otro lado donde cada quien está pensando y dice, no, esto no está sirviendo, esto... O si ya está viviendo un periodo más crítico, digamos, en tanto la sociedad? La sociedad en Cuba ya ha dejado de un lado lo que es la ideología que Fidel le estaba inculcando al propio pueblo cubano, incluso en las escuelas. En las escuelas se impartía clases de socialismo y una doctrina de quién fue Carlos Marx y Federico Engels. O sea, esa fue la teoría o la doctrina que Fidel hizo en su momento por mucho tiempo, guiar a nuestra juventud en Cuba a que tuvieran esos principios. Hoy en día, con la nueva tecnología y con todo, ya ha ido cambiando eso. La ideología ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque la juventud se ha dado cuenta de que el sistema socialista no funciona, que funcionan otras ideas donde tú puedas ser libre, donde tú puedas expresarte y donde tú puedas desarrollarte libremente en tus pensamientos, en tus ideas y en tu forma de ser. Cuando anteriormente la ideología eres socialista y somos iguales, igualitarios, igualdad. Cuando con el tiempo el joven cubano aprende a que esa ideología no funciona, empieza a ser un poco libre y a mirar que la libertad es el camino y es lo correcto para ellos. Entonces la ideología ahí empieza a cambiar y la forma de pensar. Vale, vale, muchas gracias. Entonces, con todo eso ya se tiene como una imagen más positiva de Estados Unidos,
Igual en la escuela me imagino que Estados Unidos era visto como el monstruo, ¿no? El super enemigo. ¿O cómo se vivía, cómo se veía Estados Unidos? Sí, por muchos años, cuando dirigía a Fidel, incluso hasta la actualidad, siempre se ha mirado a Estados Unidos como un monstruo, como lo peor, cuando en realidad eh, no es así, porque por ejemplo en Cuba hay muchos presos políticos que por pensar diferente de lo que es el gobierno están presos, están cumpliendo condenas por simplemente pensar diferente, por tener otra ideología, por no pensar de que el sistema cubano, que el sistema socialista es lo mejor, por manifestarse y decir que ellos creen en Estados Unidos, en sus leyes, en sus formas de pensar, en su forma de dirigir. Por eso, hoy el pueblo cubano ha tenido un despertar donde ellos saben que el sistema capitalista, llámese Estados Unidos o cualquier otro país, es el camino para llegar a ser libre, para llegar a ser independiente, para llegar a poder tener una libertad de expresión, donde se puedan manifestar, donde puedan ser libres y decidir cuál es lo que quieren hacer cada persona. No, qué interesante. Entonces, consideras como que no el final, pero ya se está dando este punto de encuentro entre la población que ya quiere cosas y el gobierno. Entonces, ya podríamos decir que está el cambio, se puede vislumbrar, digamos. Sí, debido a las situaciones vividas en Cuba, se ha habido en la necesidad de emigrar. Entonces, en el año 2023 o anteriormente, desde el año 1980, comenzó un éxodo hacia los Estados Unidos de ciudadanos cubanos huyéndole al sistema comunista. Y hasta la fecha están emigrando muchos cubanos hacia Estados Unidos o hacia otros países buscando libertad, derivado al sistema, a las represiones policiales que existen en Cuba, al maltrato que existe del gobierno sobre las personas. Pero ya hay un despertar donde el cubano ha aprendido y ha llegado a entender de que si no hay vida o no hay un desarrollo donde ellos puedan ser libres y tener lo que con su esfuerzo y sus conocimientos ellos han logrado, pues buscan la forma de emigrar a un país donde puedan lograr sus sueños, sus objetivos y un desarrollo en la persona. Ok, muchas gracias. Y bueno, creo que ya por último, sería la última pregunta. Ah, ¿Tú consideras como a la Revolución Cubana como un hecho fundamental para entender la historia de América Latina en general? Sí, sí entiendo, porque por muchos años Cuba para muchos países de Latinoamérica fue un ejemplo a seguir, basado en su ideología. Eh, Como ejemplo te pongo Nicaragua, te pongo Venezuela, te pongo El Salvador, Guatemala, Honduras. Son países que tradicionalmente miraron Cuba o a su presidente como un líder, como una persona que guiaba bien sus ideas, sus pensamientos y que era un ejemplo a seguir basado en las enseñanzas, en la preparación que en su momento le brindó presidente a Cuba. Y entonces para ellos era como un ejemplo a seguir, donde
se preparó muchos a los doctores, licenciados, que salían a cumplir misiones internacionalistas, a dar contratos con otros países y desarrollar sus conocimientos en otros países, como la medicina, como especialistas en otras ramas que Fidel los dejó que viajaran a otros países a impartir sus conocimientos. Por eso fue que fue como un ejemplo para este tipo de países. Sí. Y fue como un estate quieto, pero un modo de frenar totalmente, ¿no? Las pretensiones capitalistas de Estados Unidos, pero pues que al finalmente, como tú me mencionas, pues no salió bien del todo bien, ¿verdad? No, indiscutiblemente no le salió bien, derivado a que esos doctores que fueron a trabajar a otros países no les pagó lo que tenía que pagarle. Hasta después se supo que le daban un salario por cada doctor o por cada licenciado que iban a otros países a impartir sus conocimientos, y al trabajador le daba un sueldo y el gobierno se cobraba otro sueldo. Fue una cosa muy abusiva del gobierno, por eso es que muchos doctores han tenido que emigrar, quedarse fuera de Cuba para poder sobrevivir, porque no le era posible a ellos que estudiaran, que se prepararan y que el gobierno no los dejara de desarrollarse. Sí, no, debe de ser muy horrible, ¿no? O sea, estudiar tanto como para el final, pues para nada. Pero, Correcto. entonces la economía más o menos como cuánto gana un profesionista cubano, si es que logra hacerlo. Eh, Cuba es uno de los países donde menos, digamos, se le paga a un profesionista. Es un país donde, por ejemplo, un doctor te viene ganando al mes 25 o 30 dólares, Okay. que eso no alcanza. En Cuba se dice que si comes, no vistes, y si vistes, no comes, Sí. porque no te alcanza el dinero para hacer las dos cosas. O comes o te vistes. Una de las dos cosas. Por ejemplo, un científico te llega a ganar en Cuba unos 35 dólares. Okay. Sí. Y es un sueldo muy por debajo. 35 dólares al mes. Cuando otros países, el nivel estable de la economía para una persona preparada, un científico, un doctor, está muy por arriba de lo que realmente se gana en Cuba. Y como la canasta de artículos básicos, como en cuánto está, como en cuánto oscila, más o menos. Sí, Cuba por muchos años intentó a darle una canasta básica a cada familia, pero controlada. Sí. Hasta la fecha se dieron cuenta que eso no funcionaba. ¿Por qué? Porque te controlaban toda la canasta básica por una libreta, una libra de aceite, 5 libras de arroz, 3 de frijol, y entonces cuando eso te lo daban para el mes, una pierna de pollo, 3 huevos, cuando ese alimento se le acababa a la persona que no daba para el mes, tenía que salir en busca de sus alimentos, la canasta básica. Y por esa situación, hoy por hoy, ya se dieron cuenta que eso no funciona y están eliminando esa canasta básica que da el pueblo. Quiere decir que el pueblo cubano tiene que salir, la persona, a buscar su canasta básica, sus alimentos, para poder alimentarse, si no, se muere, porque el gobierno ya no está dando esa canasta básica como la daba hace años atrás. Vaya, que está como que muy impactante, ¿no? Saber todo eso. Está muy racionada la comida, no alcanza, entonces tienen que salir a buscar con sueldos como que no son competitivos, vaya, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ahorita ya solo me queda
agradecerte mucho por la entrevista. Yo creo que es información muy valiosa y que nos hace abrir como que los ojos, ¿no? Sobre la realidad que aquí tenemos en México, que pues sí, tenemos libertades, tenemos muchas cosas que en otros lugares, ¿no? Y que, bueno, eso no significa que no dejemos de protestar por las cosas que están mal en este país, ¿no? Pero pues sí nos abre como la perspectiva de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y toda la precariedad que hay en él. Así que, pues, ¿quieres decir alguna última cosa? Sí, digamos eh, que algún día esperemos que cambie esa situación y que pueda ser Cuba un ejemplo para los países latinos, siempre y cuando den paso a que las personas sean libres y puedan elegir su propio camino. Libertad. Libertad. Pues muchas gracias, papá, la verdad. Y espero que a todos les haya gustado, si es que lo ven. Y sobre todo al profe. Así que, pues, gracias. Sí, Gracias y espero que haya servido de algo. sí, de muchísimo, de verdad. Bueno, así que nos vemos a todos. Sale. Gracias. Bye. Gracias.